Sean bienvenidos, Claudia, Kevin, Brittany. Un gusto saludarles. Vamos a habilitar cámara, por favor. Y para dar inicio, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Así que respetando el credo de cada uno de ustedes, les voy a pedir de favor que inclinemos nuestro rostro y vamos a invocar en un momento, ¿verdad? El nombre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, te damos gracias por una mañana más que nos das y nos permites, Padre Celestial, a cada uno de los que estamos presentes. Te pido, Padre bueno, que seas tú quien nos permita el don de la sabiduría y el discernimiento, que así como nos diste la oportunidad, Padre Celestial, de poder amanecer nuevamente en este día, te pedimos, Señor, que tú dispongas de nuestra vida, de nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos y la voluntad para poder bendecir tu santo nombre. Y esta mañana que vamos a compartir sea de éxito y bendición para todos los que estamos presentes, Padre bueno. Bendice la familia de Kevin, de Brittany, de Daniel y de los compañeros que estarán por unirse, Padre Celestial. A ti bendecimos, Señor, esta mañana. Te damos gracias, Señor Jesús, por todas las oportunidades que darás en este día. Bendito y alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a trabajar entonces, chicos. En la clase anterior, pues no tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar dentro de la sesión por la misma situación que no teníamos energía eléctrica. Entonces vamos a continuar. Eh, Les comento, ya algunas tareas que ustedes me enviaron ya fueron calificadas y usted tiene acceso a poder revisar esas tareas. Dentro de esas tareas que ya fueron revisadas, pues vamos a hacer mejor una recapitulación para que ustedes comprendan lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Primero, hacer el resumen como tal en el cuaderno, pero aquí específicamente ustedes pueden notar que hay pues hay un cuestionario, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, vea, esta parte tienen que colocarla en el cuaderno, pero son ustedes quienes tienen que dar en este caso resolución al mismo. Entonces la mayoría me entregó lo que fue el resumen, pero no me entregaron las preguntas. Y hay alguna persona que me escribió las preguntas, pero no le dio respuesta. Entonces tienen que completar la tarea. Tienen solamente asignada la mitad de la nota y ahí les especifico que deben de terminar este cuestionario, agregarlo y también subirlo nuevamente a la tarea. Entonces, por favor, aclarando nuevamente, ¿verdad? Tenemos que trabajar esta parte porque es parte de la tarea como tal. Entonces, por favor, les voy a suplicar que desarrollen esto y lo puedan completar. También, si ustedes se dan cuenta, acá hay otro nuevamente, otro cuestionario. Entonces, necesariamente necesitamos, ¿verdad? Trabajar. Vuelvo a repetir, en este caso, ¿verdad? Acá ya tenemos otro cuestionario y esto también debe estar sumado en esas tareas. Así que les voy a suplicar, por favor, que lo completen para quien no lo hizo. Hay algunas personas que escribieron las preguntas, pero no le dieron respuesta. Es usted quien debe dar respuesta a esta. Por eso dice, reflexiona y comenta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la migración, emigración y lo que es la inmigración? Entonces usted va a dar respuesta a ello, por favor. Esto lo tiene que desarrollar en su cuaderno. De lo contrario, pues su nota, ¿verdad? No, su tarea, ¿verdad? Tendrá la nota asignada. Tendrá que cambiar y agregar, por favor, esa parte. ¿Está claro, Claudia, Kevin, Brittany, Daniel? Sí, mis. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar y como estaba observando y en la clase todavía anterior les dije, bueno, acá lo que vamos a hacer en un momento determinado es que vamos a dar resolución de lo que ustedes escribieron y a compartir, ¿verdad? Este cuestionario, pero como la mayoría no lo ha hecho, entonces no puedo todavía compartir. Para la próxima clase ustedes van a dar resolución y vamos a ir dando respuesta, ¿verdad? De cómo ustedes desarrollaron estas preguntas, por favor. En la clase anterior hablamos sobre la investigación y los tipos de investigación que hay.
avanzamos hasta donde está la investigación cualitativa. Vimos las características de ella, vimos que es importante, ¿verdad?, desarrollar investigaciones como tal para poder acrecentar nuestros conocimientos. Dijimos, vamos a modificarlos, vamos a sumar, vamos a rectificar posiblemente. Entonces, sobre eso es como nosotros vamos a estar trabajando. También avanzamos y nos quedamos entonces en la investigación cuantitativa. La anterior era cualitativa, en referencia a cualidades, y esta es cuantitativa, referencia a cantidades. Entonces, con ello, ¿verdad? Vamos a avanzar y vamos a poder observar lo siguiente. En este caso dice que una investigación cuantitativa, este tipo de investigación examina los hechos a través de datos estadísticos. Y aquí aparece una palabra clave, porque cuando nosotros vamos a hablar específicamente de lo que son datos estadísticos, pues nosotros hablamos, ¿verdad?, de cantidades, de porcentajes específicamente. Así es como nosotros manejamos estos datos estadísticos. Por ejemplo, ustedes han escuchado que se elaboran censos, ustedes han escuchado cuando hablamos de porcentajes de natalidad, es decir, cuántos niños nacen al año, cuántos niños mueren al año, en qué porcentaje, por ejemplo, la población se enfermó, etcétera. Esos datos estadísticos son cantidades específicas y regularmente siempre se establecen, ¿verdad?, de 1 a 100%. Entonces ahí es donde nosotros escuchamos el 50% de la población de estudiantes obtuvo el promedio de 90 puntos, por ejemplo. Ese es un dato estadístico, pero ¿quién realiza esos datos estadísticos? Aquella persona que en un momento determinado, ¿verdad?, necesita trabajar una investigación cuantitativa. A eso se refiere como tal. Bueno, entonces continuando con esta parte que les menciono, ¿verdad?, en relación a lo que son datos estadísticos, dice, la manera en que se lleva a cabo la investigación, los métodos y técnicas aplicados y las características de los resultados que se obtienen siguen un patrón cuantificación en este caso. Ya vimos la primera parte, ¿verdad?, que corresponde a una investigación cualitativa, cualidades. Ahora vamos a ver cantidades de esas cualidades como tal, porcentajes específicamente. Este tipo de investigación se aplica a fenómenos que pueden cuantificarse o representarse a través de cifras, porcentajes y fórmulas estadísticas. No es más, entonces, lo que yo les mencionaba en un momento determinado, que la clave que nosotros vamos a encontrar en este caso, ¿verdad?, son cifras, porcentajes, fórmulas estadísticas, es decir, números específicamente. A eso es a lo que nosotros nos interesa trabajar esa parte, ¿verdad? Porque nosotros vamos a tener, vuelvo a repetir, una muestra, ¿verdad?, de un 100% de una población. Queremos saber quiénes aprobaron el año, quiénes en un momento determinado se han enfermado, quiénes, por ejemplo, han avanzado, etcétera. Entonces, en esas situaciones es como nosotros podemos hablar sobre este tipo de actividad. Para ello proseguimos y dicen, ¿cómo es la investigación cuantitativa? A veces la investigación cuantitativa es descriptiva. Entonces, acá tenemos otro dato importante. Cuando nosotros hablamos de descripción, se recuerdan que en algún momento yo les decía en la clase anterior, cuando describimos a alguien, yo le voy a decir a usted, bueno, vamos a observar, ¿verdad?, esta bolsa. Entonces, esta bolsa pues tiene varias memorias, ¿verdad?, USB, y usted puede observarlas acá. Y entonces yo le voy a decir cuántas observa, de qué colores hay, dónde están contenidas, etcétera. Usted empieza a describir todo eso. En un momento determinado, también, ¿verdad? Pudiéramos decir, alguien nos va a decir, ¿verdad? Vamos a describir un objeto. Y entonces usted empieza a dar las cualidades de ese objeto. Pero en un momento determinado nosotros necesitamos datos específicos. Y es ahí donde entra, ¿verdad?, esa parte de las cantidades, de los porcentajes, de las cifras que hemos mencionado, ¿verdad?, en esta parte específicamente.
Todo esto, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a establecer. Muy bien. Continuando, dice, su objetivo no es solamente la recolección de los datos, sino también identificar la relación entre diferentes factores que en un momento determinado pudiera darse. En este caso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los diferentes factores, pues como seres humanos, ¿verdad? Nosotros no estamos aislados. Usted sabe que como seres humanos nosotros tenemos comunicación con papá, con mamá, con nuestros hermanos, nuestros amigos. Y un objeto o sujeto de estudio, pues también va a tener relación con otros elementos. Es por eso que nosotros hablamos, ¿verdad? De esta fase de interrelación que pueda tener el objeto de estudio que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, mi. No, señor. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a pasar a las características. Para ello le voy a pedir favor a Claudia que pueda leer por favor las características. No involucra el entorno social del sujeto de investigación. No existe contacto entre el investigador y el sujeto de estudio. Su presupuesto es verificar si los conceptos o teorías planteadas son falsos o verdaderos. Géneros Genera leyes y patrones que pueden generalizarse y, y aplicarse sobre una población completa. Evita las referencias a las particularidades de los sujetos de estudios como sus sentimientos, habilidades y capacidades. A través de ella es posible generalizar patrones, frecuencias o otros elementos de tipo estadísticos sobre una población como los siguientes. Muy bien, gracias. Costa Rica tiene la mayor cantidad. No hay problema, gracias. Hasta ahí estamos bien. Vean, dice en un momento determinado que no involucra un entorno social del sujeto que va a investigar, es decir, yo voy a investigar a una población, pero no me voy a investigar yo, ¿verdad? Dentro de esa población. No existe contacto entre el investigador y el sujeto, en este caso de estudio. Es decir, yo voy a investigar a una población, pero no voy a manipularla, ¿verdad? No puedo hacerlo. Entonces yo quiero conocer cada una de las situaciones descriptivas de ellos, pero yo no voy a manipular la información o a las personas para que hagan o digan cierta esta información. Por eso es de que no hay un nexo entre ellos dos. El propósito es verificar si lo que se ha dicho de ellos o de los problemas que ellos puedan encontrar, pues cuál es la causa, si son verdaderos o falsos. Ahí es como nosotros emprendemos, ¿verdad? Sobre una problemática, una investigación. Genera leyes y patrones que pueden generalizarse, sí, porque recuerde que nosotros vamos a utilizar métodos, técnicas específicos para poder llevar a cabo esta investigación. Y aquí nos muestra un ejemplo. Lo último que mencionaba la compañera, dice, a través de ellas es posible generalizar patrones, frecuencias u otros elementos de tipos estadísticos, es decir, de los números estadísticos de un porcentaje de, ya les decía, vamos a hablar de 50, 40, 30, 20, 100%, 80% de algo. En este caso dice, Costa Rica tiene la mayor cantidad de inmigrantes en relación con su población. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo de 100% de la población y nosotros vamos a pensar, ¿verdad? Acá dice, 9 de 100 costarricenses nacieron en el exterior. 32 de cada 100 trabajadores infantiles en Guatemala son niños. Es decir, de ese 100%, 32 son los que pertenecen, ¿verdad? A una población trabajadora. Entonces ahí nos está dando datos estadísticos, está compartiendo con nosotros cifras, está compartiendo elementos importantes que nosotros vamos a ir marcando, ¿verdad? Nos van a servir a nosotros para desarrollar ese tipo de investigación que venimos a hablar. Acá, por favor, el siguiente párrafo. Brittany, otras veces. Otras veces la investigación cuantitativa
es analítica. Su objetivo es comprobar y negar o negar una hipótesis y sus variables, establecer la relación entre la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad y la cantidad de estudiantes que se gradúan. Es un ejemplo de la aplicación de este tipo de investigación. Gracias. Entonces, en algún momento ustedes han escuchado a final de año, dice, de todos los que van a aprobar este año el nivel medio, el 50% ingresó a la universidad y el otro 50 no. El otro 25 porque no tiene empleo y no tiene cómo sustentarlo. El otro 25 porque no aprobó las pruebas específicas. Vean que hay tres características distintas. De ese 100%, dijimos que el 50 sí ingresó, el otro 25 no, porque no tenía los recursos económicos, y el otro porque no aprobó las pruebas definitivamente. ¿Esto qué nos permite a nosotros identificar? Bueno, de un 100%, la mitad de la población sí se esmeró, sí trabajó y sí va a desarrollarse. El otro, posiblemente, pero hay un problema. No tiene los recursos económicos de poder llegar a esta fase. Entonces significa que en nuestra área hay mucho desempleo, la economía no está bien. Y miren, estamos analizando ya paso a paso de ese porcentaje que se está estableciendo. Continuamos, por favor. Kevin, la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa también puede ser experimental, al igual que en la analítica. Se plantea una hipótesis y sus variables, pero esas variables se pueden manipular a través de dos grupos. Uno de control, al que le falta alguna de las variables, y otro de estudio, que cuenta con todas. Muy bien, gracias. En un momento determinado, las cualidades las cantidades que nosotros podemos observar, en algún momento pudiéramos también manipular para ser experimentadas. Óigase muy bien. La diferencia de un experimento como tal es que le decía la clase anterior, ¿verdad? Usted va, no sé, se me ocurre a un laboratorio y usted quiere ver las partes de un conejo, lo abre y está experimentando como tal. Nosotros no podemos someter como tal a una población, ¿verdad? Lo único que pudiéramos hacer es verificar, les decía, aquel 50% de personas accedió a la universidad. El otro 25% no sabemos porque por los recursos económicos. Entonces lo que vamos a hacer es que pudiéramos ofrecer becas y que ellos se sometan a las evaluaciones y ver si así es posible que ellos puedan ingresar y ahí vamos a comprobar entonces si tenían el conocimiento necesario para poder acceder. Vean, en este sentido, ¿verdad? Nosotros pudiéramos hacer un experimento, solamente hasta ahí. Después no podemos como que observar, ¿verdad? A cada ser humano para ver qué es lo que pasa, porque eso sería algo definitivamente interminable. A eso es a lo que vamos. Muy bien, avanzando, tenemos entonces pasos de una investigación social. Ya nosotros aquí, si ustedes se dan cuenta, pues ya vamos en camino, ¿verdad? A la situación que les decía. La investigación y sus tipos. Vimos que es una investigación cualitativa, que es una investigación cuantitativa. Ahora vamos a avanzar con aquellos elementos que van a integrar una investigación. Les decía al inicio de clases, cuando empezamos a observar esta parte de la investigación. Todo es un proceso. Yo no, yo ahorita le pregunto qué hizo al despertar y usted no me va a decir, ¿verdad? Desayuné, me cambié y me duché. Definitivamente no fue en ese orden. El orden es que usted se despertó, dio una ducha, se cambió y luego fue a comer, ¿verdad? No me va a decir, me cepillé y después comí. Todo va en un orden, va en un paso específico. Lo mismo pasa dentro de una investigación. Y aquí dice, requiere de un seguimiento de un proceso, pasos o etapas. Otra vez, yo le daba el ejemplo la clase anterior que usted va a ir caminando a escalón a escalón. No se va usted saltando, ¿verdad? Los escalones. Dice que surgen en el cumplimiento de las metas los métodos que en un momento se utilicen para observar, analizar, informar
Depende, ¿verdad?, del tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Y ya vimos los dos tipos de investigación, cuantitativa y cualitativa. Paso número 1. Se plantea un problema de investigación. Una forma de hacerlo es a través de preguntas acerca del tema que se va a investigar. ¿Se recuerdan que eso lo vimos en la primera clase en donde decía, tenemos que buscar un tema de interés para nosotros y para la población? Si yo le voy a hablar a usted de algo que a usted no le interesa, definitivamente lo que va a hacer es que no lo va a investigar, le va a aburrir y posiblemente quien vaya dirigido ni lo vaya a leer, ¿verdad? Entonces vean cómo vamos sobre esa parte. Paso número 2, los objetivos. Se establecen objetivos de la investigación y se justifica. En este caso, se da una causa. Óigase muy bien. Los objetivos, aquí esta información no la tiene el libro, pero los objetivos son acciones que nosotros vamos a realizar. Y usted sabe que en gramática, en español, nosotros al decir acciones son verbos. Usted corre, camina, come, descansa, duerme, se levanta, barre, asiste, etcétera. Todas esas son acciones. Los verbos son acciones dentro de una investigación, solamente que van a ser dirigidos a ello, ¿verdad? A investigar. Entonces, cuando hablamos de este tipo de verbos, usted analiza, describe, compara, enlista, identifica, reconoce, etcétera. Vea cómo van esos verbos, ¿verdad? Desarrollados en esta forma. Son acciones, solamente que acciones dirigidas a la investigación que nosotros vamos a presentar. Nosotros queremos comparar a dos grupos de población, una población rural y una población urbana. Y empezamos, ¿verdad?, a describir las cualidades. ¿Cuál es nuestro verbo principal? Comparar. Vea, ya estamos hablando de los verbos, ¿verdad? Son objetivos como tal. Luego vamos a hablar de fuentes de información. Para las fuentes de información dice que se consultan fuentes de información relacionadas al tema y se recopila, ¿verdad?, la información valiosa de nuestra investigación. Son resúmenes, síntesis que usted va a hacer, pero no es que usted va a resumir, ¿verdad? Le voy a decir entonces ahora, como cuando a veces nos pensamos que se hace un resumen, ¿verdad? Dice, miren, hay que resumir esas páginas. Ah, bueno, yo voy a copiar esto, voy a copiar esto, voy a copiar esto, o mejor copio esto. No, eso no es un resumen. El resumen como tal de una fuente de información es poder obtener aquí información valiosa que me va a servir para mi información. Por eso dice aquí, resumir la información e indicar el nombre de la fuente. Y esta parte sí es fundamental. Hoy en día tal vez usted ha escuchado en algún momento sobre las normas APA. Estas normas APA lo que hacen y buscan es que la consulta que nosotros tengamos de alguna fuente de información, nosotros coloquemos el autor, la editorial, la fecha de publicación, las páginas consultadas, porque es importante darle el crédito a quien realizó la investigación. Eso es, miren, primordial, definitivamente. Cuando ustedes investigan, por eso les decía yo la vez anterior, ¿verdad? No necesariamente tengo que copiar y pegar. No, voy a leer, analizo, interpreto y luego redacto la información importante. Y después digo de qué libro, de qué autor nosotros extrajimos esa información como tal. No hay ningún problema, Ángel. Muy bien. Entonces, pues esos son algunos de los pasos que nosotros tenemos dentro de lo que es elaborar una investigación. Pero nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda? Bueno, vuelvo a repetir entonces, por favor. En la clase pasada, por favor, la tarea era hacer el resumen del tema y elaborar y desarrollar las preguntas en el cuaderno, por favor. Entonces, a algunos les falta que dar respuesta a estas preguntas como tal. Para esta semana tenemos la investigación y sus tipos de investigación. Vimos ya que la investigación cuantitativa, cuál es la investigación cualitativa,
cuáles son los pasos para desarrollar una investigación. Nos hacen falta aproximadamente 6 pasos y luego pues vamos a dar resolución a esta parte. ¿Estamos bien hasta ahí entonces? Sí, teacher. Teacher. Muy bien, excelente. Entonces, a sabiendas que tenemos que realizar todavía algunas actividades, por favor, usted vuelve a subir su tarea ya agregada a los elementos que nosotros nos hacen falta y yo la vuelvo a calificar. Entonces, trabajen, dígame. ¿En la tarea también tiene que ir pasos de investigación o solo la investigación y sus tipos? No, también tiene que ir los pasos de la investigación. Ah, muy bien. Pero Gracias. no olvides que esta es de la segunda semana, por favor, Ángel. Es que yo me regresé hasta la primera parte porque algunos no me desarrollaron las preguntas y otros solo me copiaron las preguntas y no le dieron respuesta, ¿verdad? Hay que copiar la pregunta y usted la resuelve y le da respuesta, por favor. Gracias, teacher. Muy bien, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día para todos. Feliz día, Sí, teacher. teacher. Nos vemos. Gracias.